Dignidad humana y moral universal. Módulo 2. Dignidad humana y moral universal. Contenido. Introducción. 1. ¿Quién es el hombre? 1.1. Teoría hilemórfica, la persona. 1.2. Naturaleza sustancial y naturaleza accidental. 1.3. Conclusiones básicas. 2. Dignidad humana. 2.1. Dignidad ontológica. 2.2. Dignidad moral. 3. Ética y moral natural. 3.1. Ética y la ley moral natural. 3.2. La ética no es relativa, es absoluta. 3.3. La ley moral en la tradición cristiana. 3.4. La libertad. 3.5. Relativismo moral. 4. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 4.1. Los derechos humanos. 4.2. Principios de los derechos humanos. 4.3. Antecedentes históricos de los derechos humanos. 4.4. La Segunda Guerra Mundial y los derechos humanos en el siglo XX. 5. Una cultura de muerte sigue presente en el siglo XXI. Introducción. Para poder entender bien todo lo que abarca el movimiento Provida y por qué es importante luchar por esta causa, es necesario comprender primero los puntos teóricos fundamentales que le dan su razón de ser a la causa. Comprender el valor de la dignidad humana y la moral universal es lo que nos permitirá distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto respecto al derecho fundamental de toda persona, el derecho a la vida, por el que todos los demás derechos tienen su razón de ser. La dignidad personal es el bien más precioso que el hombre posee, gracias al cual supera en valor a todo el mundo material. El hombre vale no por lo que tiene, sino por lo que es. No cuentan tanto los bienes de la tierra cuanto el bien de la persona, el bien que es la persona misma. Así escribía San Juan Pablo II en 1988 en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, para enfatizar el valor de cada ser humano y que cada ser humano poseía en sí mismo, por sí mismo, y que toda la vida humana era digna de ser vivida. A lo largo de la historia hemos visto cómo este bien fundamental que es la dignidad humana ha sido pisoteado con distintos nombres, distintas caras, pero el mismo matiz, el juicio arbitrario de unos pocos para decidir quién, si es una persona, y quién, si es o no es digno de ser reconocido como una persona. Algunos ejemplos claros son la esclavitud, el racismo, el machismo, el comunismo, el nazismo, entre otros. Todos ellos con un factor común. Los que tenían el poder reducían de categoría a las personas a un grupo específico de la sociedad por su raza, su color, su sexo, su incultura y cualquier otro factor que consideraran que los pudiese hacer inferiores, e incluso no merecedores de que fueran llamados personas. Hoy en día no ha cambiado mucho esta realidad, si bien se han condenado muchas ideologías del pasado por su carácter antihumano, como las mencionadas anteriormente. Al mismo tiempo se han promovido nuevas ideologías y políticas que definitivamente siguen marginando y, peor aún, eliminando a grupos específicos de la sociedad a través del reconocimiento legítimo de prácticas que atentan contra la vida y la dignidad humanas. Esta vez las víctimas son los no nacidos, los ancianos, los embriones, el matrimonio y la familia. En estos últimos tiempos el mundo ha avanzado a pasos agigantados en la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, pero resulta alarmante que de forma simultánea a estos avances se esté retrocediendo y deteriorando la moral y el aspecto humano,
el hombre ha encontrado maneras de atentar en contra de su propia dignidad humana, utilizando negativamente el progreso científico y tecnológico, y lo más preocupante es que muchas de estas amenazas se han escondido bajo el nombre de derechos humanos. Esto ha provocado el surgimiento de nuevas tendencias e ideologías que van en contra de la vida y que son promovidas por organizaciones internacionales y gobiernos que buscan obtener el beneficio económico de ello, atacando así los principios fundamentales que estas mismas organizaciones y gobiernos reconocieron y decretaron años atrás a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todo el mundo. Y así, Guatemala no es la excepción. Estamos presenciando una ola de tendencias que tratan de imponerse a través de los medios de comunicación y del sistema legislativo y del sistema educativo, haciéndolas parecer como un mecanismo en pro del bienestar social, por ejemplo, los mal llamados derechos reproductivos, que se proponen como un beneficio para la salud. Se afirma que el aborto no es un crimen, sino un derecho, y se presenta la eutanasia no como un asesinato o un suicidio, sino como el derecho a una digna muerte, y se concibe la fecundación in vitro como un derecho a los hijos a cualquier costo. Incluso el de la muerte o la congelación de los embriones que son desechados. Todo esto está sustentado por ideas hedonistas y relativistas que menoscaban la dignidad de las personas. Todo hombre y mujer debe ser tratado como un sujeto y no como un objeto que la sociedad puede destruir o desechar, bajo la merced de ideologías políticas y económicas y sociales, porque aún se desconocen y se violan los derechos que defienden la dignidad de la persona humana. Si la misma comunidad los reconoció abiertamente hace algunos años, ¿por qué se siguen desechando? ¿Y por qué se siguen desconociendo? Un factor puede responder esta pregunta y es el hecho de conocer con criterios objetivos y absolutos quién es el hombre. Este hecho ha sido determinante en la batalla pro vida y en los problemas actuales relacionados con los derechos humanos, pues se ha querido relativizar y dar respuestas arbitrarias cuando hay valores y verdades absolutas que demuestran que no se puede dar un veredicto subjetivo al respecto. ¿Qué es el hombre? La grave crisis del hombre actualmente es en gran parte una crisis de identidad y de sentido, es decir, una ignorancia o deformación de la realidad última del hombre por una moda reduccionista de lo que verdaderamente es el ser humano. José García lo define muy bien al decir que el verdadero significado de lo que es el hombre se ha reducido a un simple objeto de la sociedad, permitiendo la manipulación del ser humano y como consecuencia la violación de su dignidad. Por estas razones de suma importancia, conocer quién es el hombre. Si no lo sabemos, no podemos comprender la manera de tratarlo, ni ser capaces de defender su dignidad inherente, teniendo en cuenta su ser como persona. Todo hombre es una persona con dignidad, y salvaguardar esta dignidad es el principal objetivo de la existencia de los derechos humanos. El hombre es un sujeto moral y es un sujeto de derechos y deberes, es decir, que es un individuo respetado moralmente y tutelado jurídicamente. La persona se convierte en el filtro de la licitud o ilicitud de la intervención sobre la vida. Es lícito lo que no daña a la persona y es ilícito todo lo que suprime o daña a la persona y su dignidad. Cada hombre es un ser único e irrepetible. Es un ser viviente, diferente a los animales y plantas, por su uso de razón e intelecto, lo cual significa que es un ser compuesto de un alma espiritual y de un cuerpo. Todos los seres humanos actúan voluntariamente porque tienen un alma que transmite y expresa emociones, pensamientos y acciones a través del cuerpo. Por ello el alma es considerada como el motor que le da la vida al cuerpo. Carlos Lara dice que tenemos que tener todo muy en cuenta, pues de lo que se piense del hombre depende lo que se piense de la familia y de la sociedad y etc. O del derecho o de lo que sí es necesario, etc. Acercarse al estudio del hombre con amor a él sobre la tierra, y después de Dios, nada hay más sagrado que el hombre, y nada merece tanto, es decir, respeto y tanta ayuda como él. Teoría ilemórfica.
La persona. Aristóteles dijo en su teoría hilemórfica: todo cuerpo natural que tiene vida debe ser sustancia, una sustancia compuesta, es decir, todo ser humano está compuesto por cuerpo y alma, materia y forma, siendo la materia el cuerpo y la forma, la esencia, el alma del ser humano. Esto significa que la sustancia determina la capacidad y la potencialidad del crecimiento y la transformación. Cada ser humano está determinado por su esencia, es decir, su alma, para desarrollar sus potenciales y llegar a ser lo que está llamado a ser, es decir, su actualidad. Por esto no es posible decir que una persona no es una persona simplemente por el hecho de que sus capacidades o acciones de pensar o de moverse o de hacer lo que sea, etc., están solo en la potencia y no en el nivel de la actualidad. Por ejemplo, en el caso de una persona enferma que es incapaz de moverse o de pensar o de realizar alguna otra acción, no se la puede privar de personalidad porque ya la posee en el simple hecho de ser persona. En la misma línea de pensamiento, Tomás de Aquino en la Suma Teológica utilizó la teoría hilemórfica de Aristóteles para confirmar que el hombre está compuesto de materia, es decir, cuerpo, y forma, y también de alma. El alma es inmortal y está adscrita al cuerpo, formando una relación sustancial, no es una relación accidental. Y por lo tanto, la forma permite que la materia alcance su potencial. Así que Aquino afirmó que la esencia es la potencialidad que le permite al hombre el moverse y la actualidad es la existencia de la persona humana, el ser persona desde su concepción. Esta existencia es la actualidad de la esencia. De acuerdo a esto, todo ser humano es esencia y está recibiendo esa existencia potencial. En resumen, la forma es lo que hace que un ser vivo sea ese ser vivo y no otro. Es lo que hace, por ejemplo, que un embrión sea un ser humano y no un ser de otra especie, y la materia individualizada es lo que hace que las sustancias, es decir, las personas, se diferencien, y el alma, que es la esencia, es la que permite que todo hombre sea un ser con conciencia distinto a la especie animal, y por ello se puede tener la capacidad de tomar decisiones libres y voluntarias sobre su propia vida. Naturaleza sustancial y naturaleza accidental. El hombre posee una naturaleza sustancial, la cual es permanente, es decir, que no cambia. El hecho de ser persona, desde que se es concebido hasta su muerte natural, y así posee una naturaleza accidental, que sí es cambiante. El hecho de ser una persona nunca va a cambiar, desde su concepción hasta la muerte. Seremos siempre lo mismo, pero no con las mismas características. Por eso sabemos que podemos llamar persona a un cigoto y también a un embrión, porque ya sea embrión, niño o adulto, estos ya poseen los elementos que, al desarrollarse sin obstáculos externos, van a conducir a la actuación completa de la persona, es decir, un niño es potencialmente un adulto, pero no potencialmente un ser humano, porque esto ya lo es desde su concepción. Juan Pablo II decía: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe de ser reconocido en sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Salles decía que todo ser humano tiene 4 dimensiones sobre su comportamiento. La primera es la conciencia. El hombre vive en todo acto de pensar y decidir y obrar. Es decir, que tiene inteligencia, libertad y voluntad. Todos los hombres se diferencian de los animales porque estos últimos poseen biología, pero el hombre en sí tiene biografía por ser capaz de controlar su vida por medio de la razón y de conducirse a su fin por su propia conciencia. La segunda sería su relación con el mundo. El hombre es también un espíritu hecho cuerpo, y el cuerpo, más que ser solo materia, es una relación con el mundo y con los demás. La tercera sería su relación con el otro, porque el hombre es un yo, y el otro se le presenta al hombre, no como un objeto del mundo material, que se puede instrumentalizar, sino como un ser de igual dignidad que la suya. La cuarta sería la trascendencia, porque el hombre piensa en un futuro ilimitado.
Su tendencia al infinito es en el fondo una tendencia y una búsqueda de Dios mismo. De acuerdo a esto, se entiende la importancia del alma humana. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo probarían la existencia del alma, aunque el presente módulo no tiene la intención de describir esto. Pero sí es necesario tener presente que muchos filósofos y antropólogos hablan de las diferentes actividades del alma para comprobar su existencia. De hecho, ¿seríamos capaces de amar y de pensar y de sentir si no tuviésemos un alma y fuéramos solamente un cuerpo o solamente materia? ¿Algo puramente material? ¿Eso podría aspirar a las realidades inmateriales? Los seres humanos no amamos con el órgano del corazón. Amamos porque tenemos un alma espiritual y lo expresamos a través del lenguaje corporal. Y nuestra alma espiritual no procede de nuestro cuerpo, sino de algo sobrenatural. Eso es Dios. Eso es además lo que explica la inmortalidad del alma. De hecho, inclusive a través de la filosofía, se afirma que un ser superior, es decir, Dios, dota de espiritualidad al alma, que posee dimensiones espirituales como el conocimiento intelectual, la libertad, la autodeterminación y la ética, que le permite al hombre actuar de acuerdo con el bien moral y captar el bien por medio de su conciencia. Esto nos ayuda a entender desde un aspecto racional el hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. La persona debe de ser el camino para la fundamentación de un juicio ético. La valoración moral ha de fundarse en el mismo ser del hombre, es decir, la persona. La moral es propia de los seres humanos. Son las personas las que se comportan moralmente. La moral es humana, pero es la moralidad que se configura a la humanidad. Esto lo dice Carlos Lara en su cita página 65 y también en la página 36. Muchos autores han discutido las diferentes actividades del alma, el conocimiento intelectual, el lenguaje simbólico, es decir, el hombre sabe cosas por su realidad y busca un símbolo o nombre para representar esas cosas. La libertad, el progreso, el arte, la ética, la existencia de la conciencia para distinguir entre el bien y el mal de acuerdo a un bien moral, y la religión o la tendencia al infinito, el conocimiento espiritual de la existencia de Dios. No es suficiente el decir que el hombre es la suma de su cuerpo y su alma, porque él no es naturaleza, es un sujeto poseedor de una naturaleza espiritual y corporal. Esto se dice en la Fundación y Fundamentación Filosófica por Carlos Lara, en la página número 39 y 37. Y también lo dice J. A. Salles. Conclusiones básicas. La naturaleza de la persona humana es la persona misma en la unidad del cuerpo y el alma, unidad espiritual y biológica que forma un todo. Lo que nos hace valiosos como seres humanos es simplemente el pertenecer a la especie humana. La dignidad humana es el valor del ser personal, cuyo valor radica desde sí mismo y para sí mismo. Esto se dice en Dignidad Humana y Libertad en la Bioética, páginas del 2 al 8. Ahora, el ser humano se encuentra en constante desarrollo y es por ello que la defensa de la vida y la protección jurídica debe ser al instante en que el ser humano es y comienza a ser, porque el ser y el comenzar a ser se dan en el mismo instante. El hombre es capaz de encaminarse hacia su propio bien, pero si no reconoce su valor como persona, el mismo hombre atenta contra sí mismo y termina desconociendo los derechos inherentes que le protegen. Es necesario reconocer que existe un fin último para el hombre y que todos sus esfuerzos deben dirigirse hacia esta propia realización como persona. Esto se dice también en la cita de la página 18, antes mencionada, por el mismo autor, Tomás Melendo. Dignidad humana. Hablemos de dignidad ontológica.
Teniendo claros los conceptos fundamentales racionales que nos aclaran lo que es el hombre, es importante ahora comprender la dignidad que éste posee. Porque como dice Robert Spielman, la dignidad humana es el valor superior del ser personal del hombre. El valor del hombre no proviene de sus características físicas, sino del acto de ser que permite reconocer entre lo bueno y lo malo. Una persona es algo que es por naturaleza, es decir, que así se es. Por lo tanto, la dignidad es inherente a todo hombre. Es lo que se conoce como la dignidad ontológica. El ser humano es la cumbre de la creación, por eso tiene una dignidad inviolable. Eso lo decía Benedicto XVI. Actualmente vivimos en un mundo en donde es más fácil vivir con ideas hedonistas y relativas por encima de lo que es moralmente aceptable. Es por ello que definir la dignidad humana es fundamental para la defensa de la vida, y esto nos permitirá velar por la promoción de los derechos humanos y evitar así reducir al hombre a un simple medio o instrumentalizarlo. Tomás de Aquino dijo que la superioridad del hombre proviene del hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, su dignidad proviene de su capacidad de poseer la voluntad libre y el dominio de sus actos que le permiten alcanzar su perfección. El ser humano es libre solo porque es capaz de elegir el bien de acuerdo a su voluntad por su esencia del ser. Esto también se dice en la página 7 del libro antes mencionado, Ibidem, página 7. Aunque lamentablemente haya seres humanos a los que no se les respeta su dignidad personal, ésta jamás puede arrebatárseles porque no es algo que se le concede, sino algo que se posee por el hecho de ser una persona. Es una dignidad intrínseca, independientemente de que ésta sea respetada, reconocida y protegida o no. Cuando alguien no actúa con sus semejantes tal y como merecen por su dignidad personal, entonces ese alguien no se está comportando dignamente en el plano ético, pero dicha actuación no merma en nada la dignidad personal de los otros, ni incluso la suya propia en el plano ontológico. Esto se dice por Natalia Mortalla en las claves para la argumentación bioética y el juicio ético. Ella tiene una maestría en bioética y antropología. Guatemala, Universidad del Istmo, página 1. La dignidad humana significa que cada humano tiene un valor inherente y cada humano es merecedor del respeto y cada humano tiene derechos inalienables que protegen su valor. Como Joseph Raz dijo, respetar la dignidad humana conlleva tratar a los humanos como personas capaces de planificar y de trazar su futuro. Por lo tanto, respetar la dignidad de las personas incluye el respetar su autonomía, su derecho a controlar su futuro. Esto lo dice el autor George Smith en Human Rights and Biomedicine. Es la edición de Holanda, en el Kluwer Law International, año 2000, página 16. Ahora vamos a hablar de la dignidad moral. Además de la dignidad inherente ontológica que posee el hombre, que los derechos humanos deben reconocer, proteger y promover, posee también una dignidad moral que adquiere según su manera de comportarse. Esta última es la que se basa en la calidad moral de los hombres. Esto significa que la dignidad humana personal o intrínseca se fundamenta en una ley inscrita en el ser humano, es una ley moral natural. Esa ley que no está inscrita por la mano del hombre, sino que está inscrita por Dios como creador en el corazón del hombre, y que todo ordenamiento jurídico está llamada a reconocer como algo inviolable, y que cada persona debe respetar y promover, porque sin ella todo derecho humano carecería del sustento para la promoción de la dignidad. Sin principios universales que permitan constatar un denominador común para toda la humanidad, el riesgo de una deriva relativista a nivel legislativo no debe de ser minusvalorado. Esto se dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1959. La ley moral natural es la fuente de su propio carácter universal y permite conjurar este peligro, y sobre todo ofrece al legislador la garantía para un auténtico respeto
tanto de la persona como del entero orden de la creación. Esta se pone como fuente catalizadora de un consenso entre las personas de las culturas y las distintas religiones, y permite ir más allá de las diferencias porque afirma la existencia de un orden impreso en la naturaleza por el Creador, y además está reconocido como instancia del verdadero juicio ético y racional, para perseguir el bien y evitar el mal. Eso es la ley moral natural que pertenece al gran patrimonio de la sabiduría humana, que la revelación con su luz ha contribuido a purificar y a desarrollar ulteriormente. Esto lo dice San Juan Pablo II en su discurso a la plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 6 de febrero de 2004. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1954 a 1960. Y esto pertenece también al Vaticano. En la Asamblea número 16 General de la Academia Pontificia para la Vida, que se lleva como tema en bioética y ley natural en el 2010. Se puede ver en línea y está disponible en Internet en las páginas del Vaticano, para los que deseen buscarla. Y también se menciona en J.A. Salles en su cita, página 39. Ahora vamos a hablar de la ética y la moral. Ética y la ley moral natural. Es imprescindible comprender la relación que tiene la dignidad humana con la moral universal, porque esto lo dijo J.A. Salles, porque debemos conocer la naturaleza del hombre si es que pretendemos decir que es un valor trascendente que nunca puede ser utilizado como un medio de nuestras acciones, y fundar así la moral en el mismo hombre. Es para esto la ética, porque nos ayuda a comprender la esencia del hombre y su conducta. La ética es la ciencia que estudia la moralidad de los actos libres de los humanos, ya sean estos buenos o malos. Como dice Carlos Lara, es la parte de la filosofía que estudia la moralidad del obrar humano. Esto lo dice Carlos Lara en su cita, página número 40. Dicho en otras palabras, estudia los actos humanos en cuanto a que son o no son conformes al verdadero bien de la naturaleza del hombre, y por lo tanto, así es también de su fin último, es decir, felicidad plena. Esto lo dice Ricardo Fernández en Fundamentación Filosófica. También lo dice Carlos Lara en su cita en la página 40. Y para esto determina qué es eso que nosotros queremos. Y eso que nosotros queremos, cómo se debe alcanzar. Además nos permite ver que los actos del hombre deben encaminarlo hacia su propia realización como persona y hacia su plenitud absoluta. Y en esto la conciencia moral que cada hombre posee es la que le dicta qué actos le van a llevar a la realización plena de su dignidad y cuáles no. Es decir, la moralidad de su acto que realiza libremente es el que lo va a llevar a humanizarse o a deshumanizarse, según éste tome sus propias elecciones. Esto lo dice Carlos Lara en su cita, página número 33. Sobre esto, también Lara decía que conociendo que el hombre posee una naturaleza determinada, podemos ordenar esas reglas o normas de su funcionamiento por medio de la ordenación de la razón, y esto es, de la ley moral o la ley natural. La ley moral natural, que es más conocida como la ley natural únicamente, es el conjunto de las reglas o normas universales inscritas en el ser del hombre y que él descubre en su naturaleza para dirigirse a su fin último, que es su plena felicidad. La ley natural es el fundamento de la moral, es la base que nos hace capaces de diferenciar entre algo bueno y malo y por lo tanto nos ayuda a entender por qué la vida de cada ser humano debe de ser respetada. Esto se dice por Natalia Morzaya en su cita de la página 57. Esta ley es la base para la promoción del respeto de la vida, y cada persona es considerada una entidad moral, y es por esto que debe tener derechos y obligaciones. ¿Qué significa esto? Que cada ser humano debe ser respetado legal y moralmente, y todo lo que conlleva.
Y eso sí es muy grave y preocupante en cuanto al fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o próximas a su ocaso. No es menos grave e inquietante el hecho de que la conciencia misma está casi obscurecida por los condicionamientos tan grandes y que le cuesta cada vez más el percibir la distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana. Esto lo decía San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, número 4. El siguiente tema a tratar es la ética, siendo que ésta no es relativa, sino absoluta. El valor de la vida de una persona se reconoce por su dignidad como tal, y no por su calidad o capacidad de ser útil y productivo. Por un lado, sí existe una ética subjetiva que le da valor al ser humano dependiendo de qué tan útil éste sea para su vida y para los demás. Esto hace que el valor de la persona se vuelva relativo y no absoluto, y esto abre paso al dominio de los más fuertes sobre los más débiles, permitiendo prácticas que deshumanizan a las personas. Por otro lado está la verdadera ética, que es objetiva y que dignifica la vida humana a través de aquellos actos que la encaminan hacia el verdadero bien y hacia su plenitud. Si la sociedad edifica sus cimientos en una ética objetiva y universal, estaría edificando verdaderamente una cultura de la vida, como lo dice San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. Es necesario incrementar la justicia y la solidaridad y afianzar una nueva cultura de la vida humana para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor. Esto lo dicen en las citas de los libros antes mencionados. Si el hombre rechazara los preceptos morales en sus actos, que lo encaminan hacia la plenitud de su dignidad, la conducta humana sería relegada a conducirse subjetivamente según la manera de concebir el bien de cada ser humano, y la ética se basaría en el utilitarismo o consecuencialismo, oprimiendo la verdad y la realidad del ser humano. Este dejaría de buscar su plenitud absoluta de acuerdo a la tradición cristiana o la ley moral, porque fue inscrita primero esta en el corazón de los hombres y fue basada en su naturaleza, por eso se le llama ley moral natural. Luego fue revelada por Dios a través de los 10 mandamientos, y por eso se le llama ley moral antigua. Y por último fue confirmada por Jesucristo, y es por esto que se le llama ley moral nueva o divina, por medio del Evangelio y del Espíritu Santo. El Creador ha inscrito en nuestro mismo ser la ley natural, que es el reflejo de su plan de creación en nuestros corazones, como indicador del camino y la regla interna de nuestra vida. Y esto lo decía Benedicto XVI. Los 10 mandamientos son las normas en que la Iglesia Católica fundamenta su moral. Están basados en la ley natural, y estos mandamientos no son distintos a la ley natural. Simplemente hacen visible en las tablas de la ley, como se relata en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, lo que ya está inscrito en el corazón del hombre. Como dice San Agustín, Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no querían leer en sus corazones. Los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, al mismo tiempo son la ley moral natural que todo hombre cristiano o no cristiano debería y debe proponerse en cumplir. El padre Jorge Loring, en su libro que se llama Para Salvarte, decía: los mandamientos de la ley de Dios constituyen el programa más completo y más perfecto que se ha dado en el mundo para conseguir la paz y la tranquilidad a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las naciones. Loring citaba a Vittorio Messori, que decía que la única moral que es razonable es la que se propone desde una óptica religiosa, porque sin Dios y sin una moral que conduzca al hombre, el hombre actuará según le convenga. Y esto lo dice Santiago Martín en el libro que se llama Mandamientos. J. Loring, cita página 440. También lo dice Messori, Vittorio, en La Encarnación, también por J. Loring, en su libro Para Salvarte, 56ª edición, México, en las ediciones católicas, 2004, página 230 a 233. Alguno dirá que existe la ética civil
o la moral consensuada por los grandes organismos internacionales, y etcétera. Pero son poquísimos los hombres que dejan de robar, de mentir y de matar porque la ONU se los dice, junto con todos sus etcéteras. Arrancada del interior del ser humano, la conciencia religiosa, entonces es fácil que el hombre sin conciencia religiosa se convierta en un tiburón y todos sus etcéteras. Porque en un mundo sin Dios, en el cual la única ley que cuenta es la de que el pez más grande se come al más chico y que casi siempre hay un tiburón más grande que el otro, y esto también se menciona por Santiago Martín en Mandamientos por Loring, en su cita de la página 440. El reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad humana. Es de hecho su fundamento. Cuando el hombre organiza el mundo pero no a Dios, entonces el hombre acaba organizando una sociedad contra sí mismo. Porque no puede haber una sociedad, ni una creación, ni una existencia sin Dios. La ética termina respondiendo a las preguntas morales que constantemente nos deberíamos de hacer todos los seres humanos. ¿Qué valor tiene la vida? ¿Por qué es importante defender la dignidad de la persona? Y es más importante, ¿qué valor tiene mi vida? Cuando haces esa pregunta en relación a ti mismo y a los demás, entonces respetarás los 10 mandamientos y a tu prójimo. Un punto importante que corresponde a la moral es explicar el por qué no debemos hacer actos malos. Aunque el mal y el bien son subjetivos y juzgados de acuerdo a cada persona y a cada ser y a su percepción, porque si bien todos somos libres de actuar, pero ser libre significa el realizar actos que nos dignifican y que nos hacen ser mejores seres humanos y que permiten alcanzar nuestro fin último, es decir, la felicidad. Las normas morales nos indican la moralidad de nuestros actos. Por ejemplo, ¿practicarme un aborto me dignifica? ¿Es moralmente correcto? Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que es la libertad. Y debemos recordar que no existe libertad sin ley. Jorge Loring decía que el cristiano se siente libre no porque hace lo que quiere, sino porque quiere hacer lo que Dios manda. Obedece a Dios libremente, pero sin coacción. Esto se menciona en libertad es la capacidad para poder elegir entre dos valores auténticos. Lo dice Loring en su cita de la página 440, en el Compendio de Teología Moral. También está dictado por Aurelio Fernández. Y eso es la libertad, que es la capacidad para elegir entre dos valores auténticos. Mas, sin embargo, elegir el mal significa abandonar el bien, y eso no es libertad, sino esclavitud. Todo el que hace el mal se esclaviza a sí mismo. Siendo la ley natural un conjunto de reglas o normas que el hombre descubre en su naturaleza y gracias a las cuales es capaz de dirigirse a su fin, se convierte esto en una luz en su inteligencia que lo hace ver con claridad y juzgar sobre los principios morales y sobre el modo justo de aplicarlos en los casos concretos. Esto se menciona en las mismas citas que ya les he dicho. Es decir, por medio de nuestra libertad, tenemos la capacidad de reconocer la dignidad de toda persona. En 1995, en la 50ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Juan Pablo II, el Papa, dijo en su discurso palabras acertadas sobre la importancia de la libertad. La libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Vivir la libertad de los individuos y los pueblos, eso es buscar un gran desafío para el crecimiento espiritual del hombre y para la vitalidad moral de las naciones. E hizo hincapié en la importancia del uso responsable de dicha libertad, es decir, la moralidad de la libertad personal, porque la libertad no es simplemente la ausencia de la tiranía o de la opresión, ni tampoco es una licencia para hacer todo lo que se quiera hacer. La libertad y todo lo que ésta conlleva está ordenada siempre a la verdad y se realiza en la búsqueda y en el cumplimiento
de la verdad que está separada de la verdad de la persona humana y todo lo que esto conlleva. Decae en la vida individual, es decir, en el libertinaje, y en la vida política, en la arbitrariedad de los más fuertes y en la arrogancia del poder. Por esto es que, lejos de ser una limitación o amenaza a la libertad, la referencia a la verdad sobre el hombre es una verdad que puede ser conocida universalmente, gracias a la ley moral inscrita en el corazón de cada uno, porque es en realidad la garantía del futuro de la libertad. Esto se menciona en el Vaticano en su discurso de su santidad el Papa Juan Pablo II a la 50ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que puede ser hallada en Internet, está disponible en las páginas del Vaticano y se puede consultar sin ningún problema. A pesar de saber que todos buscamos la felicidad, y todos somos libres de elegir una forma de vivir y actuar para lograrlo, es necesario darle un buen uso a esa libertad inherente del hombre, y para ello la ética y la moral son fundamentales. La vida moral nos lleva al amor a Dios y al prójimo, y esto nos permite crecer en virtudes porque buscamos con nuestros actos el hacer el bien. Y este bien es el que nos permite alcanzar nuestra plenitud como personas. Queda claro entonces que existe una ley natural universal que nos lleva al reconocimiento de la dignidad de la persona. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no se practica lo que esta ley le dicta a la conciencia humana y no se quiere reconocer? Entonces, se cae en un relativismo moral que se fundamenta en el criterio personal de que a cada quien le convenga y no en la verdad, es decir, lo que a cada quien le convenga o no. Y cuando este relativismo se practica, toda racionalidad que se fundamenta se hace en la protección de los derechos de las personas. Y esa protección de derechos de las personas desaparece. Ahora hablaremos de relativismo moral. Eso se puede definir como una absurda abdicación de la razón, porque el relativismo ético, que sostiene que dos morales contradictorias pueden ser igualmente equivalentes. Por tanto, esto se decide por la mayoría, y esto lo dice Natalia Mortalla en su cita de la página 20. Actualmente, vivimos en un mundo que se ve amenazado por muchas ideologías relativistas que se quieren interponer a la razón. El relativismo moral plantea básicamente que la moral es individual y no universal, por lo que se basa en una verdad subjetiva y por lo tanto niega totalmente la ley natural. Si el relativismo moral fuera practicado por todos los seres humanos, las sociedades caerían en una lucha para imponer sus propias ideologías a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad a través de una dictadura relativista y hedonista. Lo más grave de esto es que destruye las bases racionales que defienden los derechos de la humanidad, especialmente los de los más débiles e indefensos. Esta onda relativista actual ha generado un alto impacto que ha repercutido en la práctica de los derechos humanos, como lo explica Natalia López Mortalla en su artículo El lenguaje universal de la bioética. El hombre autónomo se rebela contra el hecho de deberle a alguien la existencia, de ser una criatura a quien no le viene dado cómo vivir en la forma de sus instintos, pero sí un instinto específico, así que es la ley natural, y la pasión así por convertirse en el dador del sentido a sí mismo y a la realidad natural, e imponer su verdad, y esto le lleva a rechazar esa luz de la inteligencia para entender cómo son las cosas, y por tanto, el cómo cumplir su tarea de vivir. Así que pierde su propio lugar en el universo, y esa renuncia lo convierte en una fuerza destructora ciega. La declaración de la autonomía radical es el factor clave de la violencia de la cultura de la muerte. Los mismos artefactos sirven para curar, pero también para matar. La propia existencia queda encerrada en la búsqueda de las soluciones técnicas a los problemas que son humanos, como por ejemplo, se pueden tomar como pastillas que sustituyen las virtudes. Esto se dice en la misma escritura
y en el mismo ensayo de la misma autora antes mencionada. El relativismo y el reduccionismo se convierten así en uno de los peores enemigos para la defensa de la vida, porque dejan de lado el valor de la dignidad humana. Es abrumador ver la cantidad de vidas humanas destruidas por intereses privados, pero así no menos preocupante es el hecho de que los seres humanos dejen de percibir la distinción entre lo que en realidad es el bien y el mal. Si el hombre no es capaz de reconocer el valor universal y absoluto de la dignidad humana y de la moral, entonces corre el peligro de caer en cualquiera de las múltiples corrientes relativistas que existen actualmente y que pueden surgir en un futuro, y por eso es importante tener presente que la dignidad humana es lo que fundamenta la existencia de los derechos humanos, porque no es un derecho en específico, sino que es el elemento que engloba y unifica los derechos del hombre. Esta dignidad se posee por ser hombre y por pertenecer a la estirpe de los hombres. Si la pretensión de pertenecer a la sociedad humana se relativizara y quedara al juicio de la mayoría, entonces quedaría suprimida absolutamente la idea misma de lo que nosotros podemos llamar derechos humanos. Y es por esto que en nuestra sociedad necesarias han sido las leyes que salvaguarden estos bienes absolutos que son pertenecientes a todo ser humano, porque la ley no ha creado los derechos de los hombres, sino que se los reconoce y se vela porque se cumplan y se protejan. Después de descubrir la idea de los derechos humanos como derechos inherentes a cada persona y previo a toda constitución y legislación de los estados, cualesquiera que estos fueren, incurre hoy en una sorprendente contradicción, justo en una época en la que se proclaman solemnemente los derechos inviolables de las personas y se afirma públicamente el valor de la vida, y el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado y conculcado, y en particular en los momentos más emblemáticos de la existencia, como lo son el nacimiento y la muerte. Sin embargo, como aquí lo describía muy bien San Juan Pablo II, hoy en día se incurre en contradicciones sorprendentes en cuanto a derechos se refiere. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo vio necesaria la importancia de reconocer los derechos que eran inherentes a todas las personas, para evitar así que la humanidad se volviera a caer en las atrocidades que se vieron durante toda esta guerra, y con el fin de tratar a todos los seres humanos por igual, independientemente de la etapa de su desarrollo y de su estado de salud, ya sea la etapa embrionaria, la infancia, la adolescencia, la adultez o la ancianidad. Las naciones de todo el mundo declararon lo que conocemos hoy como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora vamos a hablar sobre qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta de las Naciones Unidas, y en esto nos referimos a que las Naciones Unidas es una organización fundada en 1945, exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, y que consta de 51 países que están comprometidos a mantener la paz y la seguridad internacional, desarrollando relaciones amistosas entre las naciones y promoviendo el progreso social y mejores estándares de vida y derechos humanos. Así que la Carta de las Naciones Unidas, que se acaba de firmar, dijo el presidente Truman en la firma de la Carta, es una base sólida sobre la cual podremos crear un mundo mejor. La historia nos va a honrar por ello. Entre la victoria en Europa y la victoria final, en la más destructora de todas las guerras, ustedes han ganado una batalla contra la guerra misma. Y gracias a esta carta, el mundo puede empezar a vislumbrar el día en que todos los hombres sean dignos y podrán vivir libre y decorosamente. Esto se dijo en una conferencia de las Naciones Unidas de San Francisco que se puede ver en línea. Está disponible en la página de las Naciones Unidas. Si nos valemos de ella, concluyó, habremos traicionado a los que sacrificaron sus vidas para que nos fuera posible el reunirnos aquí, segura y libremente, para forjarla. Si intentáramos servirnos de ella con egoísmo y en provecho de una sola nación o de un grupo pequeño de naciones, seríamos igualmente culpables de esta traición.
Así es como la Organización de las Naciones Unidas se convirtió en una realidad, ratificando esa carta en 1945 con el fin de proteger a la humanidad y como resultado se dio la Asamblea General de la ONU y ésta adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional involucrada en el proyecto buscaba la protección de los derechos humanos para evitar cualquier tipo de violación contra la dignidad humana. Y es por esta razón que la citada situación, que fue desglosada en 30 artículos, representa el reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales inherentes de todos los seres humanos, que son inalienables y aplicables por igual a todos sin discriminación. La protección de la dignidad humana se convirtió en un deber para el mundo. Si nos valemos de esto, concluyó, habremos traicionado a los que sacrificaron sus vidas para que nos fuera posible el reunirnos aquí, segura y libremente, para forjarla. Si intentáramos servirnos de ella con egoísmo en provecho de una sola nación o de un grupo pequeño de naciones, seríamos igualmente culpables de esta traición. Así que si lo notan, se repite 2 veces. Por esta razón, lo que fue desglosado en 30 artículos representa el reconocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales inherentes de todos los seres humanos, que son inalienables y aplicables por igual a todos, sin discriminación. La protección de la dignidad humana se convirtió en un deber para el mundo. El preámbulo de la Declaración Humana de los Derechos Humanos establece lo siguiente. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos, también humana, como un ideal común para que todos los pueblos y las naciones deban esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación y el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, que se puede ver en línea en la página de las Naciones Unidas. Por esta razón, la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal, es reconocida como la primera declaración mundial sobre el respeto a la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU redactó la DUDH, o Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que más de 50 Estados miembros participaron en su redacción. Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, que puede ser consultada en línea en las páginas de la ONU. A través de la Declaración Humana de Derechos Humanos, se llegó a un censo sobre el valor del ser humano. La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas y culturales y religiosas. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, presidió el comité de redacción de la DUDH. Junto a ella se encontraban René Bassin, de Francia, quien redactó el primer proyecto de la declaración, el relator de la comisión Charles Mark, en Líbano, y el vicepresidente Peng Chang-chang, de China, y el director de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas, John Humphrey, de Canadá, quien preparó la copia de la declaración. Pero todos ellos, fue así de todos ellos. Eleanor Roosevelt, entre todos, fue sin duda la gran impulsora de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas.
Historia de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede ser vista en línea en las páginas de la ONU. A través de la DUDH, o Declaración Universal de Derechos Humanos, se llegó a un consenso sobre el valor del ser humano, y como Hernán Cruz de Chile, que es miembro de la subcomisión de redacción, dijo: percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico, con todo lo que conlleva, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana, un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir, lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión y a desarrollar completamente la propia personalidad y todo lo que eso conlleva. Ahora vamos a hablar de los derechos humanos. Según lo establecido por la ONU, los derechos humanos son las garantías para vivir como seres humanos que nos ayudan a ejercer nuestras cualidades y nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Las Naciones Unidas, al preguntar qué son los derechos humanos, también puede verse la respuesta y el desarrollo sobre esa pregunta en línea, en la página de las Naciones Unidas. En 1993, durante la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, se estableció que todos esos derechos se derivan de la dignidad y el valor de la persona humana. Este es el objetivo principal de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la persona humana, que debe ser el principal beneficiario de estos, y que debe participar activamente en su realización. Naciones Unidas, Historia de la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también puede ser consultada en línea a través de la página de las Naciones Unidas. Todo ser humano, desde su concepción, tiene derecho a nacer, es decir, a vivir su propia vida. No solo el bienestar, sino también en cierto modo el ser mismo de la sociedad, dependen de la salvaguarda de este derecho primordial. Si se niega al niño por nacer este derecho, resultará cada vez más difícil reconocer sin discriminaciones el mismo derecho a todos los seres humanos. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas establece como base de los derechos humanos la dignidad y el valor de la persona y reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y esto es el respaldo por el artículo 22 de la DUDH, la cual establece la importancia de la libertad y el desarrollo de su personalidad, necesarios para el respeto de su dignidad y el reconocimiento e individualidad del ser humano. El reconocer la dignidad inherente del ser humano lleva a cumplir con los principios fundamentales de los derechos, la libertad, la justicia y sobre todo la paz del mundo. Además del artículo 22 anteriormente mencionado, vale la pena exponer los siguientes artículos. El artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otro tipo, o de cualquier otra índole, u origen nacional o social, o posición económica o nacimiento, o cualquier otra condición y todo lo que eso pueda conllevar. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo número 4. Nadie será sometido a torturas ni penas o a tratos crueles o inhumanos o degradantes. Eso es el artículo 5. Y el artículo 7 es que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción el derecho a igual protección de la ley, porque todos tienen derecho a una igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. El artículo 30
Dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho a alguno o al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos indientes que se tiendan a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Sin embargo, sí era inevitable que los derechos plasmados en la DUDH o Declaración Universal de Derechos Humanos fuesen afectados por una ola de ideas relativistas, aun cuando estaban basados en principios universales y de valores morales. Tristemente, algunos promotores responsables de resguardar estos derechos en diversas ocasiones han dejado de lado la protección de la vida, la justicia y la paz. Y al decir la paz, nos referimos a la paz mundial, con el fin de beneficiar a unos pocos sobre la mayoría. Ahora bien, cuestionemos si hoy en día los países realmente protegen los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna, por ejemplo, la de los no nacidos, los discapacitados y los ancianos. Es posible que las mismas organizaciones internacionales que deben custodiar esos derechos sean al mismo tiempo los primeros promotores de las prácticas indebidas o antivida, como el aborto de los métodos de control natal, la eutanasia y las políticas que merman el desarrollo natural de las familias. ¿Se debe contradecir lo que es legal con lo que es moralmente correcto o deben ser complementarios el uno con el otro? Estas son solo algunas de las preguntas que nos deben interpelar como sociedad para ver si realmente nos estamos sirviendo de los derechos humanos con egoísmo, en provecho de una sola nación o de un grupo pequeño de naciones, y que harían igualmente culpables de esa traición a la misma humanidad, así como concluía el presidente Truman en la firma de la declaración. Durante la Conferencia de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se declaró en el Programa de Acción de los Derechos Humanos Básicos y la Libertad que son patrimonios innatos de todos los seres humanos. También se afirmó el compromiso de promover el respeto de todos los derechos humanos y libertades de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 1, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Esto sin hacer la distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Si existe. Esto se dice en la cita de la página 4 por George Smith. Ahora, vamos a hablar de los principios de los derechos humanos. Es esencial recordar que la moral y la dignidad son los dos pilares principales de todos los derechos, y para que les sean reconocidos a alguien solo puede y se debe haber un criterio de la pertenencia biológica al género humano. No se puede separar el comienzo y el fin de la existencia de toda la persona del comienzo y el fin biológico de la humana, es decir, la vida humana. Si existe alguien, existe desde que existe un organismo humano individual, y seguirá existiendo mientras el organismo esté vivo. Esto lo dice Spedman, Robert Spedman, en Personas acerca de la distinción entre algo y alguien, en la edición de Madrid EUNSA, Pamplona, 2000, en la página 236. Ahora vamos a hablar de los antecedentes históricos de los derechos humanos. A pesar de que la formulación oficial de los derechos humanos universales es relativamente nueva, en el pasado era evidente que los hombres reconocían la dignidad de la pobreza, pero también la dignidad de la persona, y se puede apreciar en la historia momentos de lucha con el fin de defender la vida de la propiedad y la libertad,
junto con declaraciones que protegían a las personas contra el abuso del poder y de la esclavitud. Desde tiempos antiguos, que eran los filósofos griegos y romanos los que hablaban de la igualdad de todas las personas y de la ley natural, porque hay formulaciones desde el 27 a.C. en 1215. En Inglaterra apareció la Constitución de la Carta Magna, considerada como uno de los documentos legales más importantes para el desarrollo de la democracia moderna, y posteriormente la ley del Corpus Habeas fue redactada en 1679 con el fin de evitar la restricción de la libertad sin justificación, ya sea legal, válida o no, y así evitar que el poder de la monarquía cayera en despotismo más tarde. Y de hecho, en ese mismo año, 1689, apareció la Declaración de Derechos. Sin embargo, estos documentos protegían solo a un grupo minoritario de las sociedades como la nobleza. En el mismo tiempo, John Locke escribió acerca de los derechos naturales, centrándose en la vida, la libertad, la propiedad, la felicidad y la obligación de todo el Estado para preservarlos. J. Hunt, o J. Hunt en inglés, describe el descubrimiento de los derechos humanos a través de la Declaración de Independencia Americana, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y que culminó con la Proclamación de las Naciones Unidas en 1948. Estos manifiestos contienen 3 principios básicos que deben tener los derechos. Son naturales e inherentes en los seres humanos. Son iguales para todos. Y son universales para todas las personas en todas partes. En 1791, la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, es decir, la Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de la Independencia, se ratificaron. Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia Americana, declaró: «El cuidado de la vida humana y la felicidad, y no su destrucción, es el primer y único objetivo legítimo de un buen gobierno». Solo 14 años después, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue proclamada en Francia. Es decir, se le proclamó a través de la Revolución, y sin embargo, la Declaración Francesa es vista como el primer documento que se centra en los derechos sociales, económicos y culturales. A pesar de todos estos antecedentes, los derechos humanos se siguieron violando a través de invasiones y conquistas que llevaron a la esclavitud, la trata de los hombres, las mujeres y los niños, las violaciones de mujeres, las obligaciones de abortar, etc., porque se obligaba a la mujer a que abortara y a que hiciera lo que tuviera que hacer, lo mismo a los hombres, a los esclavos y a los niños. Para que los derechos humanos fueran establecidos legalmente por la comunidad internacional, tristemente ocurrieron una serie de violaciones contra la dignidad del ser humano, como lo vamos a ver a continuación. Ahora se va a hablar de la Segunda Guerra Mundial y los derechos humanos en el siglo XX. En el siglo XX, las ideologías sociales como el fascismo y el nazismo comenzaron a aparecer en todos los continentes. 2 guerras mundiales sucedieron en el lapso de 30 años aproximadamente hasta este periodo. Los derechos humanos nunca antes estuvieron así tan amenazados, ni tampoco los países alrededor del mundo tan desesperados por protegerlos. Es debido a ello que la comunidad internacional se unió para transformar al mundo en un nuevo orden mundial, reconociendo oficialmente la dignidad y el valor de cada persona, y esto llevó a la redacción del documento más importante de los derechos humanos. Eso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que realmente marcó un hito en el transcurso de estos años de la guerra, en donde millones de personas murieron? La peor consecuencia de la Segunda Guerra Mundial consistió en un genocidio sistemático por parte del régimen nazi, en el cual aproximadamente murieron 10 millones de personas. Y eso es entre judíos y personas con discapacidad que fueron víctimas de todos los experimentos. Así que se calcula que se establecieron alrededor de 20.000 campos de concentración para aprisionar a millones de víctimas, con las que los médicos nazis realizaron innumerables experimentos médicos, utilizándolos como objetos de laboratorio.
Este holocausto fue una clara muestra de la manipulación cometida por un Estado que justificó las violaciones de los derechos humanos en el nombre de la ley y de la justicia, y de un ideal que atentó contra la especie humana en todo el globo. Esta ideología se centró en los que eran considerados inferiores y hasta indignos de vivir: judíos, personas discapacitadas, homosexuales, grupos religiosos, prisioneros de guerra y personas de edad avanzada. Se aprobaron métodos como el de la higiene racial, que tuvo como base la eugenesia, basada en las ideas darwinistas sociales. Así se convirtió esto en una política a través de las leyes de Nuremberg en 1935, y se desarrollaron programas como el Action T4, que es lo mismo que decir muerte misericordiosa, con el fin de eliminar a las personas con discapacidad porque representaban una carga económica para el Estado. La salud se convirtió en un parámetro para determinar el valor de cada persona. Esto se dice en el libro The Nazis and Evil, The Destruction of Human, en la primera edición, Barcelona, Universidad de Barcelona 2010, página 33. El autor se apellida Rubio. En 1941, aproximadamente 70.000 personas con discapacidades diferentes o enfermedades habían muerto por estar expuestos a cirugías, desnutrición, gases tóxicos, vacunas que contenían virus mortales, como por ejemplo la neumonía, y otros fueron expuestos a experimentos fisiológicos como temperaturas extremas, pero otros también fueron forzados a ingerir el agua de mar para probar su supervivencia a la Fuerza Armada, o a experimentos terapéuticos en los que fueron expuestos a enfermedades como hepatitis y malaria. Se realizaron trasplantes, extracción de órganos para experimentos sobre regeneración de tejido, con el fin de investigar la manera de curar heridas de la guerra en los soldados. Los nazis continuaron practicando extensos experimentos en seres humanos que fueron encerrados en campos de concentración para poner a prueba sus teorías genéticas. Un claro ejemplo fue el doctor nazi Joseph Mengele, que también es conocido como el Ángel de la Muerte, porque se especializaba en la investigación de los gemelos, además con el fin de duplicar la raza aria, y esto sin utilizar anestesia en sus pacientes. Realizó experimentos con miles de niños, a los cuales los órganos les fueron removidos. Les realizaron castraciones y otras atrocidades. En 1942 surgió un auge de los experimentos en mujeres. La doctora nazi Hertha Oberhauser realizó abortos a mujeres, y esto sin anestesia, por lo que muchas tuvieron que ocultar su embarazo para evitar ser forzadas, es decir, que las forzaran a ello. Sin embargo, los que practicaron los abortos fueron declarados culpables en el juicio de Nuremberg en 1947 por alentar los abortos y llevarlos a cabo, y fueron condenados a 25 años de prisión, tras emitirse una clara condena al aborto como un crimen contra la humanidad. La comunidad internacional, es decir, la ONU y los tribunales de crímenes de guerra de Nuremberg y la Asociación Médica Mundial, y el Massal Trial of War, los Criminals Before for the Nuremberg Military Tribunals, volumen 5, se puede ver esto en línea. Está disponible en la página masal.org. Los nazis veían el aborto como un acto de asesinato, y los juicios de Nuremberg condenaron tanto las violaciones de la libertad como las violaciones a la vida. Esto incluía el aborto, así como el secuestro de niños y la incautación de los recién nacidos, que también eran procesados en este juicio. El aborto fue visto como un acto negativo en todo momento, y no solo cuando se realizó por motivos raciales o genocidas. Nuremberg Trials Record, The Russia Case, 1948, volumen 4, que también puede ser visto en línea en masal.org. Y Hunt J. o Hunt J., Abortion and the Nuremberg Prosecutors, A Deeper Analysis,
en Joseph R. The Human Rights of the Unborn Child, página 185, que también puede ser visto en línea y está disponible en uf.org. Uno de los experimentos más terribles fueron las esterilizaciones masivas para los considerados raciales o genéticamente indeseables. 1 millar de jóvenes alemanes que tenían entre 13 y 16 años fueron esterilizados. Los alemanes también practicaron fecundación artificial en mujeres que se avergonzaban de tales experimentos realizados en ellas. Olga Lengyel, Los hornos de Hitler, primera edición, México DF, Editorial Diana S.A. 1961, página 224. En el mismo periodo se crearon fábricas conocidas como Lebensborn o Fuente de la Vida, en las que mujeres con ciertas características fueron reclutadas para tener hijos con oficiales nazis, debido a que la tasa de la natalidad descendió. Y estos centros eliminaron a los niños que nacían con algún tipo de enfermedad, ya fuera mental o física. Hitler hizo la siguiente declaración: no todas pueden ser esposas, pero todas pueden ser madres alemanas. Los niños que se consideraban válidos fueron recibidos por las esposas estériles de los oficiales nazis, y ellos elegían el que les gustaba más, con la garantía de poder regresar al niño al centro si no estaban satisfechos. Al final los esfuerzos fueron en vano, ya que un alto porcentaje de niños nacieron con enfermedades mentales y discapacidades físicas. También se utilizó la publicidad masiva a nivel interno en el país para decirle a la gente cómo debía de pensar y así manipular a la sociedad en torno al ideal nazi. La propaganda también fue utilizada como un medio para promover el antisemitismo y los métodos eugenésicos entre los alemanes, pues decían que el Estado prusiano invierte cada año 125 marcos en un estudiante normal y 573 marcos en uno con problemas de aprendizaje y 950 marcos en un niño educable pero con una enfermedad mental y 1.500 marcos en un niño ciego y sordo de nacimiento. Los alemanes llegaron al punto de manifestar a viva voz que los judíos eran como el cáncer, ya que los judíos llevaron el tabaco a Alemania. Incluso el alcohol fue visto como un mal para los genes humanos, por lo que se realizó la esterilización de los alcohólicos y se esterilizaron unos 4 millones de alemanes. Nuestro punto de partida no es el individuo y no estamos de acuerdo con la opinión de que el hombre tiene que dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento o de vestir al desnudo y todo lo que eso conlleva. Nuestros objetivos son totalmente diferentes. Necesitamos personas sanas para dominar el mundo. Esto está en Goebbels Joseph Goebbels Quotes, y se puede ver en línea y está disponible en goodreads.com. El Holocausto mató a más de 6 millones de judíos a través de gas, armas y otras medidas. Sin embargo, estos programas que son antivida no se desarrollaron exclusivamente en Alemania o en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Francia. Estos practicaron métodos que se convirtieron en parte de una cultura de la muerte, y hubo prácticas médicas como el experimento Tuskegee sobre la sífilis en América, que ha sido considerado uno de los peores experimentos de la historia por lo antiético de su procedimiento. Este fue desarrollado en 1932 en Alabama. Cerca de 400 hombres afroamericanos fueron contagiados de sífilis y participaron de ese experimento sin su consentimiento. Y les hacían estudios y les diagnosticaban la falsa enfermedad llamada la mala sangre. Y en lugar de ser tratados para curar la sífilis, se dejaba que la enfermedad progresara. Uno de los doctores que participó en este experimento fue el doctor John Charles Cutler, que realizó el experimento sobre la sífilis en Guatemala entre 1946 y 1948, a cargo del gobierno estadounidense con el apoyo del gobierno guatemalteco de esa época. El experimento consistió en infectar a enfermos psiquiátricos, a presos, a soldados ancianos, a niños, a trabajadores sexuales, y a todo esto con el fin de comprobar si la penicilina era viable para prevenir enfermedades de transmisión sexual.
Esto fue realizado en Alabama por el Servicio de la Salud Pública de los Estados Unidos con el fin de estudiar el progreso de la sífilis en personas de la raza negra. El experimento tenía como fin no tratar a las personas con sífilis para diagnosticar los resultados, ocultándoles el verdadero fin del estudio. Guatemala avaló el experimento que infectó a hombres con sífilis. La prensa libre, Guatemala, 29 de marzo de 2011, puede ser visto en línea. Está disponible en prensalibre.com. Son noticias de política. Las atrocidades médicas durante la Segunda Guerra Mundial y los principios de los judíos de Nuremberg dieron lugar a la promulgación de políticas de ética médica durante el último debate de la Asamblea General de la Declaración Universal en 1948 frente a las doctrinas de la barbarie del nazismo y el fascismo. Esto puede verse por Charles Malik en Morsing Johans, Universal Declaration of Human Rights Origins, Drafting and Intent. Primera edición, Pensilvania, Universidad de Pensilvania, 1999, página 36. Los juicios fueron reconocidos como la principal inspiración para la DUDH, es decir, Declaración Universal de Derechos Humanos. La tortura, la discriminación, los abortos forzados y las esterilizaciones practicadas y silenciadas por los gobiernos y las instituciones internacionales en la actualidad no se diferencian en nada con las prácticas de los médicos nazis, a excepción de que el nazismo coartó explícitamente su libertad de las personas. Cuando la cultura de la muerte aparentemente se vence, pero no se establece una cultura de la vida para destruirla desde la raíz, la cultura de la muerte resurge con nuevos nombres y nuevas ideologías. Es lo que nos ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. El nazismo resurgió con nuevos nombres: eugenesia, control poblacional, aborto, entre otros. Ahora vamos a hablar de una cultura de muerte que sigue presente en el siglo XXI. Las violaciones a los derechos humanos continúan incluso después de casi 70 años de haber sido ratificada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de haberse condenado un sinnúmero de prácticas antivida, y vale la pena preguntarnos por qué. ¿Por qué si las personas tienen derecho a ser libres e iguales, todavía existe la discriminación? ¿Por qué si la esclavitud está prohibida, existe el tráfico de mujeres y niños? ¿Por qué si la tortura está prohibida, existe la manipulación de los embriones y el asesinato de un bebé en su propio hogar, es decir, en el vientre materno? ¿Por qué, si todas las personas tienen derecho a la personalidad jurídica, el aborto ha sido aprobado por una mayoría de los países occidentales? ¿Por qué si toda persona tiene derecho a la protección en contra de la discriminación, existe la eutanasia? Si todos los seres humanos tienen derecho a tener una familia, ¿por qué existen políticas que obligan a un número definido de hijos? Pensemos, ¿cómo se relacionan las atrocidades del Holocausto con el presente? ¿Hay alguna diferencia entre las prácticas médicas nazis y los actuales métodos sobre las FIV o los abortos de la selección de sexo y todo lo demás? Los derechos humanos son una lección de vida, son las elecciones que hacemos como seres humanos responsables de respetar y proteger el uno al otro día a día. En las manos de cada ser humano está el deber de promover la vida y de defender su dignidad, y en este siglo XXI que vivimos, podemos afirmar que estamos afrontando una nueva guerra mundial y se ha construido un mundo en que se ha propagado una cultura de la muerte por las organizaciones mundiales y los gobiernos más poderosos. Matar se ha convertido en un derecho, y la verdad se ha vuelto relativa, y la eugenesia se esconde con el nombre de derechos reproductivos, o planificación familiar, o control de natalidad, o feminismo y eutanasia. La ciencia se ha utilizado en contra del ser humano y se alaba y se aplaude a quienes promueven toda práctica de la antivida. De la misma forma se condena a los que buscan defender a los más indefensos. Y esta es una guerra en donde no se han empuñado las armas y sin embargo es incontable el número de víctimas, y es una guerra oculta que ha llegado a todos los rincones de la tierra.
en donde todos los días se están librando numerosas batallas. Así que, ¿quién terminará venciendo en esta guerra? ¿Qué debemos hacer nosotros para lograr la victoria final? El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reafirmó lo siguiente: la libertad, la paz y la justicia en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Todo ser humano está representado en el marco legal internacional de los derechos humanos. ¿Y quiénes son los seres humanos? Todos los miembros de la familia humana, desde el embrión fecundado hasta la persona más longeva que habite la Tierra, la personalidad libre y la dignidad deben ser protegidos por el régimen legal de todo Estado. Y no solo en el papel, sino también en la práctica. La misma dignidad del hombre debe ser promovida en su máximo fulgor, desde el hombre más poderoso del mundo hasta el último de los pobres del planeta, porque como dijo San Juan Pablo II, ante estas exigencias somos todos absolutamente iguales. Y para concluir, citamos nuevo al Santo Pontífice polaco. Esto es lo que nos dice: el efectivo reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana. Se trata de derechos naturales, universales e inviolables. Nadie, ni la persona singular, ni el grupo, ni la autoridad, ni el Estado, pueden modificarlos y mucho menos eliminarlos, porque tales derechos provienen de Dios mismo. El derecho a la salud, a la casa, al trabajo, a la familia y a la cultura. De todos modos, esa preocupación resulta falsa e ilusoria si no se defiende con la máxima determinación el derecho a la vida como el derecho primero y frontal, y es la condición de todos los otros derechos de la persona. Esto se dice en la exhortación apostólica Christi Fideis Laici, que se puede ver en línea en las páginas del Vaticano, por Juan Pablo II en su exhortación apostólica. Toda vida es digna de ser vivida y toda vida está llamada para conocer y alcanzar su último fin, pues la dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su destino. Creado por Dios a su imagen y semejanza y redimido por la preciosísima sangre de Cristo, el hombre está llamado a ser el Hijo en el Hijo y templo vivo del Espíritu Santo, y está destinado a esa eterna vida de comunión con Dios que le llenará y le llena de gozo, y por eso toda violación de la dignidad personal del ser humano siempre grita justicia delante de Dios. Así se configura como una ofensa al Creador no solo del hombre, sino de todas las cosas. Este documento pertenece a Jubid o Jubid, y hubo una larga bibliografía en este documento. Los que deseen pueden obtenerlo, pero sí, es bastante larga la bibliografía. Y con esto damos por terminado este documento.